¿Por qué se necesitan los contrapesos en un gobierno y en un sistema político? Ya sea capitalista, socialdemócrata o comunista o socialista. ¿Por qué se necesitan? Para evitar que el que o quienes ostentan el poder abusen de él. Los contrapesos existen básicamente para evitar que quienes están en el aparato de Estado abusen de él y hagan lo que quieran. Recuerden la frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los contrapesos existen y deberían estar en cualquier gobierno, llámese México, Estados Unidos, China, Rusia, antes la Unión Soviética, Norcorea, Corea del Sur, Japón. Bueno, Japón es una muestra de que en cierto modo existen los contrapesos y también funcionan. Europa y África. Damas y caballeros. Gobiernos como el de Morena básicamente han destruido los contrapesos que había. Sí, eran débiles, cometían errores y podían ser mejorados. Los destruyeron o los colonizaron en el dado caso para así tener que rendir cuentas y así poder hacer lo que quieran. Recuerden, el gobierno de Morena, iniciado por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno autocrático, no es democrático. En especial por la figura de López Obrador, que nunca ha sido un demócrata. Siempre ha sido un autócrata disfrazado de político de izquierda. Tal vez a mí no me crean. Tal vez no me crean a mí. Damas y caballeros, déjenme, les pongo, les digo o les muestro por qué son necesarios. Vean esto, damas y caballeros. Déjenme lo hago más grande para que ustedes lo puedan ver. Así lo dejamos. Los contrapesos políticos son mecanismos institucionales y sociales que limitan el poder del gobierno para prevenir abusos, corrupción y concentración de autoridad, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia, algo que López Obrador detesta, incluyendo todo su partido Morena. Porque saben que son observados, saben que en un país con contrapesos son observados, fiscalizados, analizados cada segundo. Por eso demolieron la Suprema Corte, por eso colonizaron el poder legislativo, por eso destruyeron los organismos autónomos como el INAI y el IFT. Damas y caballeros. Incluyen la división de poderes, que sí, con la alternancia se vislumbraba un poco más. Tenía la esperanza de que se podía llegar a una división de poderes. Sí, en la época del PRI de los 60, 70, también incluyendo la de los 50, 80 y para terminar la de los 90. Bueno, damas y caballeros, no había separación de poderes. Pero con la alternancia se tenía la esperanza de llegar a eso. ¿Qué pasó? Llegó Morena. Llegó López Obrador. Y recordemos que este cabrón es del PRI de los 60. Trae la mentalidad, la idiosincrasia del PRI de los 70, 60. Un partido de Estado, poder absoluto, que nadie le diga nada, que nadie lo cuestione, que él es el que tiene la última palabra, que
Todas las decisiones pasan por él. Y nada más su forma de pensar es la válida. A pesar de que ya es actualmente anacrónica en varios sentidos. Y aparte el desprecio total por los derechos humanos. Y viendo ya cómo funciona y actúa Morena, también el desprecio total por la clase trabajadora y sus derechos. Organismos autónomos, INE, INAI, Banco de México, partidos políticos, prensa libre, organizaciones civiles y el propio electorado, fundamentales para una democracia saludable y el Estado de Derecho. Nos quejamos, y esto va para la gente que aplaude todas las barbaridades de Morena y que al parecer no les importa que al final todo lo que se está haciendo les va a terminar afectando a ellos. Se quejan o se quejaban de que con el PRI y el PAN no había un Estado de Derecho. Díganme, ¿con López Obrador realmente hay un Estado de Derecho? Se dejan de fabricar culpables, por ejemplo, en el Estado de México. Se evitó la existencia de colectivos como Haz valer mi libertad, y que al referirme de que se evitó su existencia o se evitó que se formara, no estoy pidiendo que lo repriman, sino que se anulen las condiciones que provocaron el surgimiento de ese movimiento social, ese colectivo. ¿Y cuáles fueron? La fabricación de culpables, la fabricación de casos y de delitos que al final terminan afectando a la población más vulnerable, población de la que forman muchos aplaudidores de Morena. ¿Qué pasa en el Estado de México en este asunto? Tiro por viaje. Agarran a una persona, en especial de escasos recursos, por su vestimenta, por su aspecto, por su color de piel, y los acusan de delitos. Una, que ellos no cometieron, o que no existen, que no se realizaron, que no se perpetraron. Y a la vez, tanto las policías como los fiscales, claro que hay en los casos, incluso no dudaría, y ya con la reforma judicial y la elección al Poder Judicial que se llevó a cabo el año pasado, de que en esos momentos de angustia, cuando una familia sabe que su familiar preso es inocente del delito que se le imputa, porque lo conocen bien, muy bien, y también porque en ese momento estaban con él. Terminan siendo extorsionados a cambio de dinero para así evitar, damas y caballeros, que vayan a la cárcel e inclusive enfrenten su proceso en prisión. Recordemos que Morena, una de las razones de por qué nuestra izquierda, se amplió el catálogo de delitos por los cuales se dictaría la prisión preventiva oficiosa. Haciendo un paréntesis, en este asunto de la prisión preventiva oficiosa, es ya una mentada de madre que a un partido como Morena se le siga diciendo de izquierda que mayoriteó para ampliar ese catálogo. Damas y caballeros. Bueno, regresando a lo que nos truje Chencha, para eso existen los contrapesos, para evitar abusos de cualquier instrumento del Estado, policía, presidencia,
gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y legisladores federales, poder judicial en sí, etcétera. Y vamos a ver qué tipo de contrapesos existen. Esto estoy utilizando la inteligencia artificial de Google, que nos está dando la definición más sencilla, pero a la vez exacta. Y para una muestra de fácil consultar en Google, ¿qué es un contrapeso en el ámbito político? Damas y caballeros, para que muchos no salgan de que me estoy inventando cosas o de lo que estoy diciendo sea falso. Vamos con los contrapesos institucionales. División de poderes. El legislativo, el presidente o, primer ministro, dependiendo del país en el que se esté, que es el ejecutivo. Recordemos, el poder legislativo crea las leyes. El poder ejecutivo las implementa o hace que se ejecuten esas leyes y las diferentes políticas de desarrollo y crecimiento. Y el poder judicial, quien la interpreta y hace su validez constitucional y que a la vez es freno al poder legislativo y ejecutivo, damas y caballeros, y que también juzga a los que son procesados por la autoridad policíaca, incluyendo fiscales, damas y caballeros, en el ámbito penal. El poder judicial es, ¿cómo decirlo?, una cuestión técnica, no de popularidad ni de, ¿cómo decirlo?, ni de cuestión social, podríamos decirlo, en el sentido en el que se manejan el poder ejecutivo y legislativo. El poder judicial es una cuestión técnica, ya que está compuesto por jueces y cortes. Un juez, cuando preside un proceso, vámonos en el ámbito penal en el que muchos justificaron esta aberración de reforma al poder judicial y la elección al poder judicial. Un juez es un árbitro durante el proceso penal que revisa que tanto el fiscal como el abogado defensor no se pasen de lanza, que presenten las pruebas, ya sea de la culpabilidad del quien está siendo procesado o las pruebas para su defensa. Y viendo cómo se maneja la justicia aquí en México, analizar dichas pruebas y ver quién no es quién tiene la razón, sino quién está demostrando con sus argumentos y evidencias si el procesado es culpable o realmente es inocente. Y de ahí dictaminar un fallo conforme a las leyes y también una sentencia conforme a las leyes y a la situación que se le presentó. Damas y caballeros, en la cuestión civil es un mediador para que ninguna de las dos partes abuse de la otra y a la vez dar un fallo conforme a las leyes. Y en el caso de la Suprema Corte, valida si una ley aprobada por el Congreso, yéndonos al ámbito federal, damas y caballeros, yéndonos a ese ámbito, si cumple conforme al reglamento interno
de ambas cámaras la aprobación de dicha ley. Si la ley aprobada no contraviene dentro de su enunciado a la misma Constitución o a la ley misma que se está reformando, en un sentido de que, regresando a la cuestión de la Guardia Nacional, que fue uno de los entripados y que dio pie a estas aberraciones de reforma al Poder Judicial, de que originalmente el enunciado que decía y que evitaba que la Guardia Nacional se convirtiera en parte de las Fuerzas Armadas, ya que el mismo enunciado original, cuando se constitucionó, cuando se formó la Guardia Nacional, decía que no podía, en grandes rasgos, formar parte de las Fuerzas Armadas del Ejército. Y eso lo analizó la Suprema Corte y dijo, no. Originalmente decía la ley, y dice la ley, que no puede pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, del Ejército, que en su enunciado decía que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad civil. Y por tanto, esta reforma a dicha fuerza de seguridad es inconstitucional, ya que va en contra de su enunciado constitucional. Damas y caballeros. Y también revisar de que alguna acción de la autoridad no viole los derechos humanos. Ese es el trabajo de la Suprema Corte, no intervenir activamente en procesos penales o civiles en el dado caso. Pero ahí Morena y López Obrador jugó bien bonito con la ignorancia de la gente, y en especial de sus correligionarios. Organismos autónomos, instituciones como el INE, INAI o el Banco de México, diseñadas para operar con independencia del gobierno en sus áreas específicas. En el INAI se encargaba de exigirle, claro que le faltaban dientes para que dichos aparatos del gobierno dieran la información que se les requería, sí. Y también hubo errores por parte del INAI, podremos decirlo. Pero el INAI se pudo haber mejorado, se pudo haber perfeccionado, porque no era insalvable. Gran parte de los juicios de López Obrador, dentro de su demagogia, eran falsos. Sí hubo un error de algunos comisionados del INAI, sí. Se pudo haber investigado como corrupción, sí. Y a la vez procesarlos en el dado caso. Damas y caballeros, a la vez procesarlos. Y en eso sí, esos dos comisionados, 2 o 3, sí se pasaron de bueyes. Pero no era necesario dinamitar ese organismo. El INAI se encargaba de obligar, y que a la vez significaba un ahorro por los procesos con el cual el INAI operaba, de que para que por ejemplo la CEP revelara la información que se le requería. Damas y caballeros, o las Fuerzas Armadas. Le faltó diente, sí. Situación de corrupción era prácticamente nula. Sí hubo casos, pero debieron ser procesados. Nos decía y nos facilitaba
el poder acceder a esa información de gobierno, que el mismo gobierno tiene la obligación de darla, pero no se va a investigar a sí mismo. Y para eso el INAI existía, para obligarle, ey, Sep, dale a esta persona la información que te está pidiendo. O a la Sedena, o a la Semar, o a la Guardia Nacional. Damas y caballeros. Y a la vez protegía los datos personales, que ya sea al nivel público o privado, le pedían a una persona, ya sea en solicitudes de empleo, ya sea en cuestiones públicas como trámites gubernamentales, para evitar ya sea que una empresa o el mismo gobierno, como lo hizo López Obrador con Carlos Loret de Mola, con la reportera del New York Times y posiblemente otros, que cometa abusos con la información de esas personas o de todos en general. Damas y caballeros, el INAI es un ejemplo de por qué se necesitan contrapesos y organismos autónomos. El IFT en la cuestión de telecomunicaciones, la Comisión de Competencia, para evitar que las grandes corporaciones de manera abusiva terminaran por devorar a pymes que muchas veces eran negocios familiares, que terminaran siendo tragadas, por así decirlo. Los órganos de fiscalización, entidades como la Auditoría Superior, que supervisan el gasto público, que analizan las cuentas de cada año, de cada gobierno, de cada sexenio, sin importar nombres, siglas, colores, partidos, que supervisan cada gasto que hizo el gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal y federal. Que como se dice coloquialmente, cuentan los chiles, y que por desgracia tienen a alguien como David Colmenares presidiendo esa auditoría, que básicamente la administración de Colmenares es no solo un fracaso, podremos decirlo, sino dio pie a mucha corrupción que no se castigó. Regresando al INAI, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos de la estafa maestra? ¿O de Segalmex? Damas y caballeros, por el INAI, bueno, antes IFAI y también INAI posteriormente, por la transparencia. Y eso, para la mentalidad de este cabrón, de quien están viendo, es contraproducente. Recordemos que López Obrador está atrapado en su época dorada, que es la época del PRI de los 60, 70 y 80. Damas y caballeros, él es y seguirá siendo priista. Y no le gusta la transparencia. ¿Por qué? Porque él, su familia y los que lo siguen a nivel partido y político no podrían hacer nada, no podrían hacer lo que quisieran. Y eso habría sido posible si en México, antes de López Obrador, los contrapesos fueran lo suficientemente fuertes y resistentes para mantener vigilado al gobierno de este pendejo.
porque intelectualmente López Obrador no era muy brillante. Bueno, los no gubernamentales, medios de comunicación, prensa como Proceso Aristegui, Noticias, Semanario Z, Animal Político, MX, por decir algunos, que investiguen y exponen esos abusos, también incluyendo periodistas como Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Nayeli Roldán, entre otros, que hacen esa labor de investigar y exponer abusos y a la vez promueven la libertad de expresión y la información ciudadana. Un periodista, como lo he dicho varias veces, nos dice qué es lo que está pasando, nos dice cuál es la realidad tangible en nuestra comunidad, en nuestra entidad y a nivel país y también a nivel mundo. Damas y caballeros, organizaciones de la sociedad civil actúan como voz ciudadana, fiscalizan al gobierno y presentan demandas. Esto lo digo porque a nivel individual es difícil que cuando tú presentas una denuncia de carácter político-administrativo por un caso de corrupción, te hagan caso porque nada más eres uno. Pero cuando es una ONG o SC, tienes el apoyo de esta organización en la cual presionan para que esa demanda sea atendida. Aquí podemos hacerlos a un lado porque ya hemos visto que los partidos políticos y sus candidatos, con la estructura que existen, damas y caballeros, que existen actualmente, forman parte de los abusos del poder, en este caso de Morena. La ciudadanía que se informa, damas y caballeros, ahí sí no tengo que decirlo, por decirlo de alguna manera, los contrapesos son necesarios para evitar que las autoridades hagan lo que se les hincha la gana, roben a manos llenas, como a los inicios del PRI, como en el PRI de los 60 y como lo está haciendo Morena actualmente. ¿Qué pasaría si el INAI aún existiera? En la cuestión del huachicol fiscal tendríamos una información más exacta de lo que está sucediendo en ese tema. Damas y caballeros, en esa cuestión tendríamos una información mucho más exacta. Ese es el asunto. Pero el estar aplaudiendo a partidos políticos y a políticos nos elimina en la parte de contrapeso que necesitamos ser, de decirle, por ejemplo, a López Obrador durante su gobierno: ¡Ey, güey! No te pases de lanza con esto. Ya sea a través de la protesta o con el apoyo de una organización de la sociedad civil u ONG que diría: ¡Ey, gobierno! Te estás excediendo en tus atribuciones en esto. Otro caso, si hubiéramos como sociedad, como pueblo, actuado como contrapeso, en gran medida, déjenme decirles, en gran medida no estaríamos viviendo la pesadilla de violencia que vivimos actualmente, que inició con Felipe Calderón. O el caso de la guardería ABC no se habría quedado en la impunidad total. Porque si nosotros hubiéramos salido, y lo digo en forma general, a exigirle desde el gobierno de Felipe Calderón
Una, que dejara de presionar a los padres de los bebés que murieron y que resultaron lesionados de por vida. Que dejara de buscar la impunidad para los dueños de la guardería y también para los funcionarios del IMSS que permitieron que dicha guardería funcionara de esa manera. Y 3, que no hubiera impunidad para los involucrados en esa tragedia. Pero no como creímos, así de que en el discurso del gobierno de Felipe Calderón seguimos en algunos casos defendiendo su sexenio, su figura y sus acciones. Pues seguimos viviendo en la pesadilla actual de violencia y de corrupción y de crímenes de Estado, damas y caballeros. Porque en ese momento le dimos un mensaje poderoso a los siguientes gobiernos, que en ese momento no sabíamos quiénes los iban a encabezar. El mensaje era que nos podían hacer lo que quisieran y nosotros no moveríamos un pinche dedo. Damas y caballeros, un pinche dedo. Gracias a la impunidad que se dio en la guardería ABC, el gobierno de Peña Nieto entendió que por mucho que se hiciera, podría procurar impunidad para el caso Ayotzinapa, por ejemplo, para la cuestión de la Casa Blanca o la estafa maestra. El mensaje también pasó al gobierno de López Obrador, que podía mantener la impunidad en el caso Ayotzinapa. Segalmex igual. La estación migratoria o cárcel migratoria, mejor dicho, de Ciudad Juárez. ¿Qué fue? Administrada bajo la administración, vaya la redundancia, en el Instituto Nacional de Migración por parte de Francisco Garduño, uno de los financieros de las campañas de López Obrador. Y disculpen por la expresión que voy a usar, pero lo amerita en el caso de ese sujeto. Del macaco ese, y una disculpa a los macacos, a los primates. Del macaco ese de Francisco Garduño Yáñez. Y de que no se le ha procesado aún, y ni siquiera se le va a procesar por esa tragedia, por esa negligencia, por ese caso del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez. Damas y caballeros. Y las familias de las víctimas, bien, gracias. Eso empezó con la guardería ABC. Y nuestra desidia al exigir, al ser un contrapeso, al no organizarnos. No para una revolución armada a lo pendejo, como muchos quieren. Si de por sí una revolución armada es una pendejada. No, para empezar a resolver nuestra realidad con nuestras propias manos. Así como se hace en las comunidades indígenas de Ostula, de Cherán, los caracoles o municipios autónomos que conforman el EZLN. También, damas y caballeros, también en otras comunidades de origen indígena, como Nahuatzin. Cherán, dentro de Cherán, se registran muy pocos delitos, y en especial de alto impacto como homicidio. Las personas habitantes de Cherán, cuando ya se logró la autonomía, muchos de los representantes fueron ultimados
no en Cherán, sino afuera, ya sea que tuvieran que salir de la comunidad por alguna razón, y ahí eran. Presa fácil, por decirlo de alguna manera. Pero en Cherán no hay delitos de acto impacto, no hay extorsión. Sí, siguen siendo asediados por el crimen organizado, en gran medida porque son el brazo armado, no oficial y no formal del Estado mismo, al igual que muchos grupos revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Bueno, es todo lo que tengo que decir al respecto. Y sí, se necesitan contrapesos para evitar abusos, para que la corrupción realmente sea combatida, no con la promesa de un sujeto como López Obrador, o de un partido como Morena. Es porque se necesitan para evitar que cualquiera que llegue a esos niveles, sean ustedes que me estén escuchando o viendo este video, o yo, o alguien más, termine cometiendo algún abuso, crimen en esos puestos. Sin más, me despido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No olviden suscribirse al Substack de El Dragonario, suscribirse a la opción de pago, porque con eso nos ayudan a generar recursos. No olviden apoyarnos también a través de las cuentas de PayPal, Patreon, Buy My Coffee, o checar nuestro Linktree, que están todos nuestros links, hasta la wishlist, donde nos pueden hacer donaciones en especie, por decirlo de alguna manera. Y también apoyarnos con su suscripción, su like, comentario y compartir este material. Soy Draco Dracul, nos vemos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, reiteradas, y salud.